3. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer acerca de la contaminación en la Amazonía peruana. Los integrantes son quien les habla, Asa Muñoz Dana, Chumioque Reque Ayrton, Zárate Paraguya Xiomara, Alba Rodríguez Aranza y Fernández Castro Sebastián. Siguiente diapo, por favor. Nosotros le vamos a hablar acerca de la contaminación en la Amazonía peruana. La contaminación en la Amazonía peruana, ocasionada desde 1971, viendo siendo un conflicto para los habitantes de esta zona. Uno de estos conflictos ocurrieron el 5 de junio del 2009, situado en Bagua, también conocido o llamado El Baguazo, en las cercanías de la localidad El Reposo, muy cerca a las ciudades de Bagua y Bagua Grande, en el departamento peruano de Amazonas. Y así fueron surgiendo distintas problemáticas, las cuales algunas de ellas están vigentes hoy en día. Debido a esto surge la pregunta si consideras que la contaminación en la Amazonía peruana es un mal necesario para mejorar la economía. En este presente texto y exposición no consideramos que la contaminación de la Amazonía peruana sea un mal necesario para mejorar la economía. Las distintas organizaciones, siguiente diapo, por favor. Las distintas organizaciones presentaron posibles soluciones frente a las pérdidas ambientales en la Amazonía peruana, las cuales fueron rechazadas por el Estado. En primer lugar, las poblaciones optaron por denunciar estos proyectos hidroeléctricos que se realizaban en esta zona en el Ministerio de Energía y Minas, para invalidar talleres existentes de estas actividades. Dos de estos proyectos fueron Chadín II y Mazanriche, los cuales sucedieron en la cuenca del río Marañón. Por otro lado, las organizaciones sociales optaron por un proyecto llamado Construyendo Alternativas. Al respecto, este proyecto consistió en promover la preservación y conservación de los bosques. Siguiente diapo, por favor. Y buscó que las poblaciones iniciaran un nuevo plan de vida junto con la realización de reuniones masivas, las cuales ayuden a no persistir en estas problemáticas. A continuación, mi compañero Ayrton les va a exponer otro párrafo. Mi nombre es Ayrton y bueno, el pueblo indígena, ¿no? El pueblo indígena lucha las exigencias de su derecho y la atención que se requiere. En el enfrentamiento entre el pueblo indígena y Alán, el expresidente Alan García sobre el territorio de Amazonas, hubo un enfrentamiento en el 5 de junio de 2009, oponiéndose el pueblo por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Elude a los derechos indígenas. Uno de los incidentes fue el masacre de Bagua, donde se enfrentaron el pueblo y los policías bloqueando las carreteras, donde entre ambos hubo fallecidos. La extracción, otro problema es la extracción del petróleo fue uno de los factores para que el pueblo indígena proteste sobre la contaminación de sus tierras durante la perforación de pozos y la fase de producción que se estaba realizando. La, la discriminación de Alan García hacia el pueblo indígena sobre las protestas que hicieron. Acusa a las comunidades indígenas de no ser ciudadanos de primera categoría, donde señaló que las personas de pueblos indígenas no tienen corona y que no pueden llegar a reclamar unas 40.000 personas nativas a 28 millones de peruanos, que denominó que sería una falta de respeto. El otro, el reconocimiento de la autonomía territorial de las comunidades fue un territorio primitivo e irracional para el presidente y la burla hacia las creencias religiosas de los pueblos originarios.
A continuación, mi compañera Xiomara. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Xiomara Zárate y en esta oportunidad les expondré el argumento de autoridad. Bueno, las autoridades se aprovechan de los recursos de las comunidades indígenas. Según Ismael Vega Díaz, que es un antropólogo y director del Centro Amazónico de Antropología, los pueblos indígenas aún no cuentan con un total control sobre sus territorios. Esto afecta a los derechos de los pueblos indígenas, ya que no pueden defender su posesión más importante, que es su territorio. A su vez, asegura que el Estado ha buscado imponer en ellos un modelo de visión y avance que prioriza la inversión privada y los intereses económicos antes que los recursos naturales. Los derechos de los pueblos indígenas siempre han estado en segundo plano en cuestión de prioridades del país, lo mismo que los estándares ambientales. Siguiente. Por otro lado, como señala el abogado Juan José Quiñones del Instituto de Defensa Legal, el tiempo ha pasado y el acceso a justicia aún es restringido para los pueblos indígenas de la Amazonía. A su vez, señala una serie de hechos, tales como que las comunidades indígenas siguen viéndose afectadas tras los innumerables derrames de petróleo que contaminan constantemente las lagunas, los ríos, que son las fuentes principales para los integrantes de estas comunidades. También el Poder Judicial no cuenta con intérpretes que dominen las lenguas indígenas para los procesos penales que tengan que ver con los integrantes de las comunidades indígenas. Así que, como ya mencioné antes, las autoridades se aprovechan de los recursos y de las personas indígenas. A continuación, mi compañera Aranza les expondrá el siguiente argumento. Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo les voy a hablar sobre mi argumento, que se trata de cómo la contaminación en la Amazonía peruana genera el declive de la flora y la fauna de los alrededores, afectando a la economía del país. Bueno, por un lado se encuentran los ecosistemas acuáticos, que son los más afectados, y los recursos pesqueros que residen en los ríos y en las cochas tienden a disminuir o a desaparecer. Un ejemplo es el lavado de oro. En Madre de Dios, estos ecosistemas terminan siendo destruidos en su totalidad gracias a los diferentes químicos y desechos tanto orgánicos como inorgánicos que terminan en estos ríos. Además, originan que las áreas verdes de alrededor se vean afectadas, teniendo un impacto no solo en la producción, sino que también en la alimentación de las especies acuáticas. Otro ejemplo serían las actividades petroleras. En el río Corrientes se muestran niveles altos de plomo, zinc, mercurio, entre otros químicos, que provocan la disminución de diferentes especies de peces, de mamíferos acuáticos, de crustáceos, etc. En ambos de estos casos se puede ver cómo el ecosistema acuático dejaría de ser un hábitat para todo tipo de especies de animales que residen en el lugar, ya que estos terminan muertos o con menores cantidades de poblaciones, lo cual significa que habría menos producto que se pueda utilizar para vender o para consumir. Siguiente, por favor. Por otro lado, se puede ver cómo ambos factores se ven sumamente afectados por la contaminación del cultivo y el procesamiento de coca. Un ejemplo son los efectos que tiene sobre el suelo y los problemas ambientales que crea en las áreas de cultivo, ya que gracias a la deforestación de los bosques con la técnica de tumba rosa quema, esto provoca el empobrecimiento del suelo y todos sus componentes y además la pérdida de la estructura y de la acidificación. Asimismo, pasa con la elaboración de la cocaína en los cursos de agua en las cuencas cocaleras, en las cuales se encuentran cantidades grandes de diversidad biológica. Bueno, dentro de esta producción está incluido el querosene, el ácido sulfúrico, cal viva, acetona, entre otros químicos que afectan a la fauna y a la flora de sus alrededores. Una de las cosas más afectadas es el plancton y también el reducimiento de los niveles de oxígeno. Además, otro de los factores que se ven afectados por estos químicos es el agua,
la calidad del agua, ya que estos químicos terminan siendo arrojados a los ríos o eliminan gases que afectan su calidad y la vuelven agua contaminada, que ya no puede ser usada. A continuación, mi compañero Sebastián les expondrá su argumento. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Sebastián Fernández y hoy día le voy a explicar sobre mi párrafo esquema causal. Ante todo, mis compañeros y yo elegimos el tema When Two Worlds Collide, que en teoría representa la explotación indiscriminada de la Amazonía peruana que puede representar el hombre. Como idea principal, la explotación de la Amazonía peruana ocasionaría la exterminación de comunidades indígenas en esa región. Nuestras ideas secundarias de ahí son la explotación de la Amazonía, la contaminación ambiental, con los incendios forestales, con las sustancias tóxicas en los ríos, y eso llevaría a la destrucción de un patrimonio natural, el más grande en el mundo, que también traería como consecuencia nuestros factores terciarios, que serían extinción de animales y árboles característicos de la zona. Siguiente. Y en teoría, juntando todo, sería la exterminación de la Amazonía peruana, ocasionaría la exterminación de comunidades indígenas en esa región. En primer lugar, la exportación de la Amazonía peruana causaría una seria contaminación ambiental, ya que estarían aprovechándose de la naturaleza como años atrás. Los incendios forestales y las sustancias tóxicas encontradas en ríos y lagunas son prueba de ello. En segundo lugar, abusar de las riquezas de la Amazonía trae como consecuencia la destrucción del patrimonio natural más grande en el mundo. Eso llevaría a la extinción de animales y árboles característicos de la zona. Toda la flora y fauna perdida por la codicia del hombre. Finalmente, esta destrucción del patrimonio cultural generaría la exterminación de comunidades indígenas en esa región que, a pesar de los años y a pesar de no tener los recursos ni la voz, siguen insistiendo que se haga justicia en esta región tan afectada. Siguiente, por favor. En las conclusiones, en teoría, en conclusión, no consideramos que la contaminación de la Amazonía peruana es un mal necesario para la economía del Perú, pero gracias a lo visto anteriormente, se sabe que las distintas organizaciones sociales, posibles soluciones frente a pérdidas ambientales en la Amazonía peruana. El pueblo indígena lucha y exige por sus derechos de atención. La contaminación en la Amazonía peruana genera un declive en la flora y fauna y un gran daño al Perú como un paisaje. Las comunidades indígenas en esa región sufren mucho y se han venido pronunciando pese a no tener ni voz ni voto. Gracias. Gracias.